Voy a presentar al facilitador y comentarista, Francisco Ochoa. Es especialista en protección social en las oficinas del Banco Interamericano de Desarrollo en Brasil. Su trabajo se centra en la administración de proyectos para el desarrollo juvenil y de empleo y la provisión de servicios básicos de protección social y salud para familias de bajos ingresos. Antes de formar parte del BID, Francisco trabajó en el Banco Mundial, donde dirigió una variedad de proyectos de protección social en Brasil, Colombia y México, entre otros países de la región. Está especializado en programas de transferencias monetarias, políticas del mercado laboral activo y fortalecimiento general de redes de seguridad social en América Latina, y otorgó apoyo técnicos para proyectos de protección social también en África. Francisco, adelante. Muchas gracias, Ale. Bueno, vamos a pedirles un esfuerzo antes de la pausa del almuerzo para centrarnos en esta mesa, en estas presentaciones. Quería hacer una breve introducción muy rápido antes de pasarle la palabra a nuestros invitados, a los especialistas. Volviendo un poco al concepto que fue presentado en la primera sesión de el joven como un sujeto, no solo un sujeto de derechos, sino un sujeto lleno de potencia, de potencialidades, de oportunidades, y cómo nuestras sociedades, nuestros países se presentan frente a ese joven. Entonces, luego de esta presentación de los colegas de Chile más macro, más centrada en la biología del ser humano, la idea de esta mesa era hablar un poco más de las condiciones o de los condicionantes estructurales, de los determinantes que existen en nuestros países que determinan, condicionan de alguna forma la trayectoria de un joven, ¿no? Siempre pensando desde un punto de vista de potencialidad, de un joven que pueda alcanzarlo, debería poder alcanzarlo todo, y cómo determinadas condicionantes estructurales afectan esa trayectoria del joven. Llamamos esta mesa sin lugar a lugares comunes, ¿no? Porque la idea era salir un poco de los tópicos y contar un poco más la experiencia cotidiana, la experiencia de trabajo de campo de nuestros colegas aquí en la mesa. Voy a pasar entonces primero la palabra a Agustín Lapetina. Agustín es sociólogo, nacido en Montevideo, asesor en políticas de drogas del Ministerio de Salud Pública de Uruguay y coordinador académico del curso Diploma sobre Políticas de Droga de Flaxo de Uruguay. Es magíster en políticas públicas sobre alcohol y otras drogas en la Universidad de Londres, en Reino Unido. Agustín. Hola, hola. Sí, ahora sí. Bien, bueno, buen día para todos y para todas. Un verdadero honor poder estar con ustedes hoy y compartir estos breves minutitos por lo menos previos a la mesa. Lo primero que les quiero decir, bueno, que felicitar a Humberto y a Jimena, realmente una presentación hermosa, me resonó 100% lo que dijeron, y voy a trabajar un poquito con ustedes en estos breves minutitos en la temática de las drogas con algunos disparadores en la misma línea de lo que escuchamos hace un rato con los dos profesores que nos visitan de Chile. Primera cosa importante así para compartir con ustedes. La idea en estos pocos minutitos no es comentarles ninguna verdad revelada sobre el tema drogas, sino simplemente poder comentarles a ustedes la verdad más elevada mía personal, sin ningún ánimo de convencer a nadie sobre nada. Primera cosa importante que quería dejarles claro. Vamos a ver un poco algunas puntitas que pueden servir para reflexionar para aquellos operadores que trabajan con adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Entonces, sí, la siguiente la tengo yo. Perdón. Bien, entonces, bueno, como les decía en estos breves minutitos, esta es mi primera vez, por eso en una conferencia TED, digamos. Entonces son pocos minutitos, estoy tratando de hilvanar unas cuantas cosas que tengo para compartir. Quiero invitarlos a hacer un viaje, no un viaje de faso en este caso, digamos, ¿no? Como dice este afiche, sino un viaje sobre las creencias que muchas veces los operadores tenemos a la hora de trabajar con adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad social. ¿Por qué un viaje a través de las creencias? Porque nada más poderoso que las creencias a la hora de lograr un acompañamiento a un chico, a un adolescente que está en esta situación. Entonces, hoy con ustedes vamos a trabajar un poquito el desde dónde y vamos a dejar, si les parece bien, luego para la mesa algunas cuestiones vinculadas más al cómo, que es importante, pero es mucho más importante desde mi punto de vista el trabajar el desde dónde. Este viajecito va a tener como 4 o 5 paraditas cortitas de 4 o 5 puntitos que me gustaría puntualizar con ustedes para retomar luego, digamos, en la mesa.
Lo primera estación, digamos, de este viaje, ¿qué es una sustancia psicoactiva? Ya que vamos a hablar de drogas, una pequeña definición. Hablamos de sustancias psicoactivas como aquella sustancia química, siempre, ¿sí?, de tipo natural o sintética, y que una vez que ingresa al organismo tiene la capacidad de modificar la percepción de la realidad. Esa es la definición que les pido o les propongo que nos acompañen en estos minutitos de trabajo. No vamos a hablar en ningún momento de drogas duras o drogas blandas, no existe. No vamos a hablar de drogas malas o drogas buenas, las drogas no tienen moral. Lo que es más o menos saludable, más o menos riesgoso, siempre es el vínculo que las personas establecen con las drogas. Y en esta primera estación 1, digamos, de qué es una droga, sí les quiero contar, como ustedes seguramente ya sepan, que las sustancias psicoactivas se han consumido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Este no es un fenómeno nuevo de la juventud vulnerable, digamos, que es un poco el tema de este seminario, sino que las personas, las colectividades humanas han utilizado sustancias psicoactivas a lo largo de toda la historia con diferentes fines, ¿sí?, de expansión de conciencia, de recreación, de inclusión social, de bienestar, de búsqueda de aliviar dolores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un fenómeno que no es nuevo y es importante cuando lo abordamos, abordarlo, ese es el aportecito que por lo menos yo puedo hacer, desde una perspectiva técnica y no moral. No moralizar los usos de las sustancias, cosa que muchas veces pasa en muchos países de la región y en el mundo entero, sobre todo cuanto más están las sustancias en el campo de lo ilegal, digamos, y salen del tabaco, el alcohol, el café, el mate o el té, que son las drogas, o el azúcar, que son las drogas que más cotidianamente consumimos, ¿no? Segunda pequeña estación de este viajecito de creencias. Las sustancias psicoactivas son habilitadoras de, es decir, para poder acompañar a un adolescente o joven que está en situación de vulnerabilidad social, más allá de lo dramático que puede hacer su consumo problemático de una sustancia. Hablemos en Uruguay de hoy, consumo de pasta base en un gurí, un adolescente, en situación de alta exclusión. Más allá de lo dramático de un vínculo entre una persona y una sustancia, siempre hay un sentido que sostiene la acción. Esto es lo que yo llamo la habilitación de las sustancias que dan sentidos a las personas que por algo las consumen. Primer escalón para poder acompañar a un adolescente o un joven que hace un uso de una sustancia, ya sea una intoxicación con alcohol un fin de semana o un uso dependiente en sectores de alta vulnerabilidad, es poder entender, lo cual no quiere decir compartir, no estamos como operadores para compartir el sentido de la acción de las personas, pero sí para entender por qué las personas puntualmente o en forma sistemática se vinculan de determinadas maneras con la sustancia. Si nosotros como operadores no logramos entender cuál es el sentido que mantiene y que sostiene una conducta, un patrón o una identidad elaborada en relación a un consumo de una sustancia, es imposible poder acompañar, ya de pique. Y esto que puede parecer muy fácil decirlo acá arriba del escenario, es muy complejo, porque las poblaciones a las que nos estamos refiriendo, digamos, en este seminario, son poblaciones altamente vulnerabilizadas, en donde los dramas, muchas veces las historias humanas que están atrás, nos pueden, como operadores, nos generan culpa, lástima, lo vamos a hablar luego, el pobrecito no camina, digamos. La cultura del pobrecito, más allá de lo dramático que sea la situación, no nos permite realmente entender y comprender por qué esa persona está eventualmente enganchada o adicta a una determinada sustancia y menos nos va a poder permitir poder acompañar, digamos, ese consumo de esa sustancia para luego intentar buscar alternativas juntos que generen menos daño, menos sufrimiento, etc. Bien, espero que vayamos bien con el tiempo. Paso al tercer puntito, ¿sí?, que quería compartir con ustedes en esta, digamos, en esta disparada de pequeñas cosas para pensar juntos. Tercer puntito, el desde dónde desde el punto de vista profesional. Muy frecuentemente cuando uno le pide en algún taller sobre el tema de droga, la gente te pide herramientas. Quiero que me digas cómo trabajar con este adolescente o con este joven, en un liceo, en la comunidad, etc. Como les decía hace un rato, la idea no es dar acá herramientas, sino trabajar sobre el desde dónde. Porque lo más potente que pueden hacer ustedes como educadores, en sentido amplio de la palabra educación, es tener claro y consciente el desde dónde, ¿sí?, están trabajando, desde dónde están acompañando. Si eso no está consciente, y esto no quiere decir que no haya buena actitud, amor o ganas de mejorar al otro, en el sentido más altruista de la palabra, si esto no está consciente, podemos caer en reproducción de estereotipos y exclusiones que a veces son de tipo profesional. Ejemplo, clásico paradigma para abordar el tema de drogas en Uruguay, ahora un poco más en crisis y en el mundo entero, lo que llamamos el famoso paradigma de la enfermedad. Si una persona empieza a consumir una sustancia y tiene una vulnerabilidad biológica, psicológica o familiar, empieza de una manera ocasional, va a seguir consumiendo habitualmente y va a terminar desarrollando una dependencia. La famosa escalada del consumo, la famosa enfermedad que es progresiva, irrecuperable e incurable. Este paradigma hoy, desde el punto de vista técnico, está totalmente en crisis
si bien sigue muy vigente porque es muy funcional al modelo consumista y al modelo del problema fuera que tenemos hoy por hoy en nuestra sociedad. Yo les propongo cambiar este paradigma por un paradigma más integral de aprendizaje social, ¿sí?, que parte de la base de que las conductas de consumo, entre otras cosas, pero en última instancia son conductas, son comportamientos, y que pueden ser, en la medida que sean acompañados adecuadamente, que esté la motivación construida junto al usuario, puede ser modificada para ir generando vínculos diferentes, más saludables, menos problemáticos de ese sujeto con la sustancia. Pero esta famosa idea de la escalada sin retorno, de que empiezo o no paro, no camina más, porque es muy excluyente, muchas veces de los profesionales que incluso trabajamos en tratamiento en el campo de las drogas, y nos sirve a la hora de acompañar la gran diversidad de situaciones de consumo que se nos presentan, sobre todo en estos sectores más vulnerables de la población. Bien, tercer puntito, cuarta estacioncita de este viajecito, como les decía, de 10 minutos, digamos. El concepto de salud. Otra gran cosa compleja que tiene que ver con el poder de las creencias. Esto no precisa plata ni inversiones, sino que tiene que ver cómo o cuán limitante puede llegar a ser una creencia a la hora de trabajar con un adolescente o un joven. Muchas veces, explícitamente o implícitamente, nos seguimos manejando con un concepto de salud como el viejo de la OMS, ¿no?, como el completo estado de bienestar biopsicosocial de las personas. No va más. O sea, ¿quién está sano? Estamos todos enfermos permanentemente. O sea, ese concepto es paralizante, es universalizante en su pretensión, en buena medida bastante autoritaria, de una salud para todo el mundo. Esa salud no va más a la hora de acompañar a un gurí, a un adolescente, a un joven que consume sustancias. Hay que ir a visiones, por ejemplo, como esta. Simplemente traje un ejemplo de un salubrista inglés que dice: la salud es la capacidad de una persona o grupo de reconocer y satisfacer sus aspiraciones como seres multidimensionales, cuerpo físico, mental, emocional, social, espiritual, ¿no?, de forma de intentar cambiar el entorno para poder alcanzar el máximo potencial. Ven que en esta definición hay mucho más juego para el acompañamiento. Es una definición dinámica, no estática, es el estado de completo bienestar, ¿no?, dinámica. Es variable en función de que la salud siempre la define la persona y en todo caso en conjunto en la interrelación, en el juego dialógico con el operador. Pero no es una salud que te la impongo yo de lo que tendría que pasar para sentirte bien, ¿sí? Es dinámica y reconoce que hay diferentes estados de salud, tantos como personas hay o como momentos de la vida de la persona. Es una definición mucho más plástica y más práctica que nos permite un juego de intervenciones mucho más potente que pensar de que estamos trabajando con ese adolescente o con ese joven en el medio del Cante o de la Villa Miseria para que esté perfecto. Eso no funciona, eso es la garantía de frustración para ustedes seguro desde el comienzo. Bien, último puntito de este viajecito que les decía. Promoción de salud y gestión de riesgos. Ya que hablamos recién de salud, bueno, veamos por lo menos un minutito algo sobre promoción de salud y gestión de riesgos. Promoción de salud, definida como la veíamos recién. ¿Qué es la promoción de salud? Es una serie de intervenciones individuales, colectivas, societarias, para intentar de que los sujetos puedan crecientemente reconocer sus necesidades para poder hacerse cargo individual y colectivamente de la satisfacción de esas necesidades. Ahora bien, esto tan lindo dicho en palabras, se enfrenta con un desafío central, que ¿cuál es? Que el 99% de los problemas de salud que hoy por hoy tiene la humanidad, las drogas uno de ellos, tienen que ver fundamentalmente con conductas que las personas hacen conscientemente, no son conductas irracionales de querer matarse ni nada en el 99% de los casos de las personas, sino que son conductas racionales, ¿sí?, que las personas las hacen conscientemente del posible riesgo que puedan tener o daño para sí y para terceros. Entonces, ¿cómo es la cosa? Sí, efectivamente, los desafíos principales de los programas cualquiera de promoción de salud son que van a seguir trabajando con conductas que las personas eligen hacer a pesar de ser conscientes de los posibles daños. Y esto nos podría llevar a preguntar, bueno, pero entonces están locos, están enfermos, hay una patología. No. Es que esas personas que eligen hacer eso, y vuelvo a la diapositiva número 1, están encontrando en esas conductas sentidos, beneficios identitarios, a veces hasta incluso de inclusión social, que nosotros como operadores o como mundo adulto no vemos. Entonces creemos y rápidamente tendemos, desde discursos más científicos o hasta a veces morales, a catalogarlos de irracionales, ¿sí?, y decir, no, pero esto no puede ser, no puede ser en mi comprensión e entendimiento de la cuestión. Si empiezo a rascar un poco, me doy cuenta que para ese adolescente que está reenganchado a la pasta base o que vende en el barrio, de repente la identidad pasa por vender pasta base.
Y si no opero sobre ese reconocimiento, no voy a poder trabajar con él. ¿Se ve un poco esto del desafío de los programas de promoción de salud entendido de esta manera? Y segundo, para terminar esto, promoción de salud está muy asociado al tema gestión de riesgos. Un concepto muy maltratado, muy ideologizado, muy moralizado desde ya de las convenciones de Naciones Unidas del año 70, pero en el mundo occidental que no se entiende, pero que en última instancia no es otra cosa que la contracara de la moneda de la promoción de salud. Si nosotros, como acabamos de decir recién, los programas de promoción de salud en última instancia se van a encontrar como primer ámbito a modificar, pero también como último escollo, el cambio de conductas, no solo en las drogas, en la polución ambiental, en la alimentación, en cosas que no tienen que ver con ninguna adicción. Sin embargo, los problemas hoy por hoy de la humanidad tienen que ver con las conductas de autocuidado, de alimentación, de hábitos, ¿no? De hábitos, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, etc. Entonces, en última instancia, como decía, la gestión de riesgos, ¿sobre qué va a intentar trabajar? Sobre los cambios de conducta de las personas. Entonces, promoción de salud y gestión de riesgo son, en última instancia, como las dos caras de la misma moneda. Las políticas de gestión de riesgo no son políticas que dicen, como a veces se dice por ahí, entonces está todo bien con el consumo. No nos corresponde a nosotros nunca como técnicos valorar moralmente si está bien o está mal que un sujeto consuma ninguna sustancia. El hecho de la realidad que si consume y quiero desempeñar mi tarea como técnico de la forma más amorosa y respetuosa posible, lo voy a acompañar en las decisiones que tome. Si en algún momento evalúo que yo no puedo acompañar a alguien que hace algo que no me gusta, me tendré que retirar y no intentar imponer, ¿no?, de que haga lo que a mí me parece porque las drogas son malas, o porque ese sujeto está haciendo algo ilegal, o porque es un criminal, o porque no entiendo lo que hace. Parece esto en la etapa del libro, pero créame, esto no está en la etapa del libro, en las políticas de drogas, ni en las propuestas de tratamiento, de trabajo comunitario, en el mundo entero, y tampoco en Uruguay. Hay que seguirlo trabajando mucho, y me imagino que en la región también. Para ir redondeando ya, que me parece que debo estar en tiempo, ¿no? Bien. Esto el otro día caminando por una calle en Montevideo, tiene que ver con lo que, no sé si se lee, si no se los leo. ¿Lo llegan a leer de el fondo? Librería Mundos Invisibles, calle Rivera y Salterain, por ahí miren lo que dice interesante. Visitante, te ofrecemos espada y escudo, pero te advertimos de su escasa utilidad. Prepárate para la batalla, ármate con inteligencia y valentía, con imaginación y perseverancia. El esfuerzo será prolongado. Deja tus dogmas afuera, son un lastre pesado y te retrasarán. Lo que creas, creas. Un poco el tema que nos convoca, ¿no? Presente en la puerta de una librería, un poco en la visión que estamos compartiendo. Y ahora finalmente, un minuto final para compartir, que seguramente lo veamos ahora en la mesa, 3 o 4 reflexiones finales sobre algunos desafíos, ¿sí? Desafíos que, como les decía recién, no tienen que ver con el cambio del mundo externo, nada para afuera. Desafíos que tienen que ver con poder ser consciente y hacer presentes nuestras creencias para que las mismas sean lo más empoderadoras, lo más amorosas y lo menos limitantes posibles a la hora de acompañar a alguien. Nada menor ese trabajito. Es mucho más fácil, créanme, conseguir plata para un programa de financiación de trabajo con jóvenes que cambiar las creencias propias. Ya lo decía Albertito Einstein hace unos cuantos años, ¿no? Que es más fácil desintegrar un átomo que un pensamiento, ¿no? Por eso estamos trabajando en esto acá. Entonces, 3 o 4 cositas finales. De las lógicas universales a las racionalidades múltiples y situacionales. Tenemos que abandonar en el campo del acompañamiento a estas poblaciones el tema de que las verdades son únicas, reveladas y que para todos son iguales. Las lógicas, las prioridades de riesgo de los adolescentes y jóvenes que consumen drogas en situación de alta vulnerabilidad son muy diferentes a las nuestras. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo, como decía hoy al principio, enorme, antropológicamente profundo, de comprender los sentidos para luego acompañar a partir de una comprensión profunda del sentido de la acción. Racionalidades que a veces son muy distintas a las nuestras y que si no las comprendemos no las podemos acompañar. Por lo tanto, nuestra intervención no solo no es eficaz, porque para que algo sea eficaz te tienen que escuchar. Si vos no entendés el sentido de la acción del otro, no te escuchan, como pasa frecuentemente en las políticas de prevención y a veces de tratamiento en estos campos. Deben poder escucharnos para luego intentar en alguna medida acompañarlo de una manera eficaz. De la ilusión del cambio en el otro, la razón del acompañamiento y la facilitación. Lo decían recién los compañeros de Chile. Largar un poco esta obsesión que tenemos con cambiar al otro. No hay nada que cambiar, y mucho menos en el mundo exterior. Si lográs mínimamente poder cambiarte a vos mismo y ser coherente contigo mismo, ya sos Pelé, Gardel o ¿no? El astro que ustedes quieran. O sea, primero poder trabajar sobre uno mismo para poder ser coherente y después acompañar al otro. De la victimización a la responsabilización.
Esta palabra puede no gustar mucho, pero estamos en nuestra región y en el mundo entero, en el campo de las políticas de drogas, llenos de buenas intenciones, que los operadores los hacen desde el corazón, con ganas y con sentidos altruistas profundos, pero lleno también de concepciones que en última instancia lo que hacen es victimizar a los usuarios. En esto que yo decía al principio, es el pobrecito, bueno, hasta acá llegará. No pobrecito, no hay pobrecitos, o sea, desde esta definición de salud, es una persona que puede aspirar a una definición diferente a la tuya, desde su lugar, y hay que trabajar para que saque su máximo potencial, pero no es víctima. Abandonemos, por favor, en el campo de las drogas y la pedagogía en general, el paradigma de la lucha, y mucho menos afuera, no hay nada contra la que luchar. Si seguimos luchando, hay víctimas, lucha es sinónimo de víctima, ¿sí? Y de pérdidas, entonces no hay nada con que luchar, y mucho menos afuera, ninguna causa. Las cosas con las que hay que trabajar están básicamente adentro, y hay que trabajar, digamos, en el acompañamiento amoroso, respetuoso de esas personas. Y finalmente, del presente como único abrazo posible a lo que es. O sea, seguirle metiendo, como ustedes hacen cotidianamente, seguramente, no solo cabeza a la acción, sino cada vez más corazón. Así que bueno, muchas gracias por estar. Muchas gracias, Agustín. Bueno, varias ideas bastante provocadoras, pero que vamos a dejar para el final, porque probablemente van a aparecer también en las presentaciones de los demás colegas. Quería pasarle rápidamente la palabra a Carmen Raimundo. Carmen es magíster en Trabajo Social y Política Pública por la Universidad de Río de Janeiro, Estadual de Río de Janeiro. Es especialista en Historia de África y Negritud en Brasil por la Universidad Cándido Méndez, también de Río. Y actualmente se desempeña como asistente social del Centro de Estudios de Salud Adolescente de la Universidad del Estado de Río, que es una referencia nacional y hasta regional en temas de salud adolescente. Carmen, paso palabra. Preciso aprender. Onde que passa? Ok, graças. Olá para todos e todas. Me chamo Carmen, sou assistente social há 30 anos. Gosto muito de dizer que sou também uma grande contadora de histórias, que é de tudo que venho aprendendo todos os dias, nesses 30 anos, com todos os adolescentes e jovens com os quais interagimos no cotidiano da prática profissional. Quero começar essa minha fala parabenizando a todos os idealizadores desse evento tão importante e agradecer muito a oportunidade de poder dividir com vocês muito mais questionamentos do que certezas. Tenho o privilégio e também o desafio de trabalhar num serviço de atenção primária à saúde de adolescentes e jovens inserido na universidade. Isso pressupõe que essa assistência multidisciplinar à saúde de adolescentes é organizada todos os dias ao mesmo tempo que participamos também do processo de formação de alunos na universidade. É um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo é extremamente prazeroso. Quero começar essa minha fala dividindo com vocês um caso que nos chegou. Será que é assim, gente? Sim, gravidez nas adolescências, questionamentos, aprendizados e propostas. Sim. Quero começar dividindo com vocês um caso que nos chegou e que gerou muitos questionamentos na nossa equipe. RRF, 16 anos de idade. Vocês me entendem? 16 anos de idade, moradora de uma favela no Rio de Janeiro, procura atendimento no Serviço à Saúde de Adolescentes de seu território de moradia. Durante a consulta com a médica, relata que seus pais são separados e que vive com sua mãe, deixou a escola ainda no ensino fundamental e que, no momento, faz biscates como diarista. Afirma que o motivo de sua consulta refere-se a orientações sobre o que fazer para engravidar.
uma vez que ela e o namorado vêm tentando há algum tempo, mas ainda não obtiveram sucesso. Ao ser indagada pela profissional sobre o porquê do desejo de engravidar, afirma com muita convicção que se sente muito só e que busca na maternidade a possibilidade de uma relação de afeto que ainda não existe em sua vida. Ok. Por que eu trouxe esse caso? Porque vocês não podem imaginar a polêmica que essa situação gerou na nossa equipe. Para mim, é total perplexidade. A equipe ficou bastante dividida, gente. Uma parte de nós dizia, não oriento. Acho um absurdo uma menina de 16 anos vir a um serviço de saúde pedir orientações para engravidar, na medida em que ela está fora da escola e tem um trabalho precário. A outra parte da equipe, no qual felizmente eu me incluo, entendia que ela tinha o direito de engravidar, o direito à autonomia, o direito à escolha. Esse caso deixou claro para nós que um dos grandes desafios das equipes que trabalham com jovens e com adolescentes diz respeito a que entendimento nós temos sobre direitos sexuais e reprodutivos, sobre a autonomia de adolescentes, sobre o conceito de adolescência e de juventude. E vejam bem, eu iniciei a minha fala dizendo que nós somos um serviço que atende e participa do processo de aprendizado. Complexo. Trouxe alguns questionamentos para dividir com vocês. Por que a gravidez na adolescência é um tema de grande relevância hoje, no campo da saúde pública, na sociedade contemporânea? Primeira coisa que eu quero trazer são os dados que nos desafiam e que são irrefutáveis. No mundo, 7,3 milhões de adolescentes se tornam mães a cada ano, das quais 2 milhões são menores de 15 anos. Nos países em desenvolvimento, 70 mil adolescentes de 15 a 19 anos morrem anualmente por complicações durante a gravidez ou parto. 3,2 milhões de abortos inseguros entre adolescentes de 15 a 19 anos. No Brasil, em 2012, a cada 100 abortos, 25 correspondem a adolescentes. Vejam bem, gente, são dados quantitativos irrefutáveis e da maior relevância. No entanto, como assistente social e como pesquisadora, é impossível olhar para esses dados e não me perguntar: quem são essas adolescentes? Quantas histórias existem por trás desses números? E quantas oportunidades perdidas, todos os dias, nos serviços de saúde, na escola, na assistência social. Podemos dizer que elas são todas homogêneas ou existem muitas situações por trás desses dados que nós precisamos conhecer? As gestações de adolescentes são sempre não planejadas? Quando é possível uma jovem engravidar? Quem determina isso? Vejam essas duas fotos, uma do século XXI e outra do século XIX. Nos dois contextos, o entendimento da gravidez na adolescência é o mesmo, gente? O que vocês acham? Opa! Só para dar um pouco de emoção. Ao mesmo tempo, no século XXI e no século XIX, nós vemos ali duas possibilidades de famílias com pessoas muito jovens. Qual das duas situações nos parece menos aceitável? Agora. Valeu. Ih, gente. Será que os jovens, por serem despreparados ou imaturos, escolhem mal os seus caminhos e agravam sua saúde? Será que a gravidez é sempre fruto da irresponsabilidade, da imaturidade e da impulsividade dos jovens? Quais são os espaços, serviços ou instituições
onde os adolescentes podem debater as temáticas referentes à saúde sexual e reprodutiva. Quais são, gente? O que vocês acham? Quais são os espaços? Deveria ser escola. Deveria ser a família. O que mais? Será que os adolescentes encontram nos serviços de saúde, na escola, esse espaço? Penso que esses questionamentos são fundamentais para a elaboração de políticas públicas e de intervenções inovadoras e eficazes no campo da saúde sexual e reprodutiva. Em cada tempo e lugar, fatores históricos, estruturais e conjunturais determinam as vulnerabilidades e também as potencialidades das juventudes. Queria muito frisar que nesses 30 anos encontrei muitos jovens em situação de vulnerabilidade, mas encontrei muitas potencialidades também, que nós conhecemos muito pouco e que no cotidiano poderiam, junto com as nossas propostas, programas e projetos, tornar as ações que desenvolvemos bem mais eficazes. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, nos meus próximos 3 minutos. Entendemos juventude como um conceito plural, histórico e socialmente determinado. Os sujeitos sociais nunca são dados, são postos por práticas sociais determinadas, por formas de sociabilidade, de relação intersubjetiva, grupal, de classe social, da relação com o visível e com o invisível, com o tempo e com o espaço, com o possível e o impossível, com o necessário e o contingente. Deixa eu dividir uma coisa com vocês, gente. Recentemente, nós começamos um trabalho com jovens indígenas, quilombolas e ciganos. Para minha total surpresa, nós temos no Brasil 1 milhão de ciganos. E nós nos perguntamos, será que nós já acompanhamos algum adolescente cigano e absolutamente não percebemos a sua origem? Será que discutir saúde sexual e reprodutiva com toda essa configuração, a gente precisa usar as mesmas estratégias? Ou existem mediações necessárias que nós precisamos aprender? Embora a gravidez de adolescentes e jovens possa ser interpretada majoritariamente como um evento problema, ou ainda como indesejável, em muitas análises e políticas, avaliamos ser mais adequado entendê-la como um ponto de inflexão, que poderá resultar numa multiplicidade de experiências de vida. Por isso, pode assumir diferentes significados, ser também tratada de diferentes formas e apresentar diferentes desfechos. Vocês concordam comigo? Quem são as jovens que engravidam? O que sabemos sobre elas? Nas diferentes regiões do mundo, meninas pobres, embora não seja uma questão absolutamente relacionada à pobreza, majoritariamente nós estamos falando de jovens pobres. Meninas pobres com baixa escolaridade e residentes em áreas rurais ou periferias têm maior probabilidade de engravidar. Meninas de minorias étnicas ou grupos marginalizados e aquelas que têm pouco ou nenhum acesso à saúde sexual e reprodutiva também se incluem nesse grupo. O que dizem os dados? Baixa escolaridade, trabalho precário, sobre as meninas que engravidam. E, aliás, gente, é muito comum que se diga, por causa da gravidez, saiu da escola. Quando, na verdade, o que nós percebemos é que essa menina já estava fora da escola. Já estava inserida num trabalho precário, que foi muito mais responsável pela gravidez precoce do que por evitar. Baixa expectativa quanto à escolarização e à profissionalização, situação socioeconômica desfavorável, mora com parceiro, está diante da precariedade de políticas públicas. Muitas vezes a pobreza é relacionada à baixa autoestima e apresenta pouca orientação familiar e da escola. E, aliás, quem são essas famílias? Penso que também precisamos pensar em atender essas famílias. Sempre que fazemos no serviço de saúde grupos com adolescentes e jovens,
esses pais reivindicam o espaço para eles também. Precisamos refletir muito sobre isso. Dentro da pobreza, existem graus diferenciados de vulnerabilidade, evidentemente. E penso que temos que ter um olhar muito especial para as meninas que engravidam até os 14 anos de idade. E 60% delas são negras e vivem em territórios pobres. Isso porque, nessa faixa etária, a gravidez pode ser entendida como indicação de maior vulnerabilidade relacionada à situação social, falta de informação e acesso aos serviços, pela possibilidade de violência sexual. E, aliás, no caso das meninas que trabalham como empregadas domésticas, nós precisamos ter uma atenção muito grande para isso. No meu país, nós temos as filhas de criação, que nada mais são do que empregadas domésticas de forma muito cruel, falsamente inseridas como alguém da família, quando na verdade elas não são. Pelas situações de exploração sexual comercial, que é também, infelizmente, uma forma de trabalho de meninas e meninos pobres. E, além disso, uma gravidez não desejada pode ser interrompida em situações muito adversas, como dizem os dados. Eu entendo que essa situação da gravidez na adolescência traz muita ambivalência, muito medo, muita insegurança. E não necessariamente as situações de aborto são porque essa gravidez não é desejada, mas por medo, por não ter a quem recorrer, por não saber o que fazer e pela situação de pobreza também. Um outro aspecto que eu gostaria de abordar com vocês diz respeito aos meninos. Porque quando abordamos a temática da gravidez na adolescência, dificilmente nos referimos aos meninos. Essa questão fica absolutamente restrita ao universo feminino. Quando, na verdade, os meninos podem desempenhar um papel muito importante, tanto no acompanhamento da gravidez, quanto no planejamento dessa gravidez. É preciso considerar que as escolhas podem ser influenciadas pela exclusão, pela desigualdade de classe, de gênero, de etnia, pela falta de perspectivas. Eu penso que essa juventude contemporânea vive a seguinte contradição: num mundo globalizado, mas ainda com tanta desigualdade. A maternidade, é importante frisar, pode também expressar reconhecimento social para as mulheres. Muito reconhecimento social diante da falta de perspectiva. Portanto, temos que ampliar as abordagens nos serviços. Para além dos métodos contraceptivos e do planejamento familiar, nós temos que falar do projeto, do sonho. Quem trabalha com adolescente e com jovem não pode se furtar de falar como é que vai o seu sonho. Senão vai ser uma oportunidade perdida. E, aliás, todos os dias, no serviço de saúde, nós temos muitas oportunidades perdidas. Eu me lembro de uma amiga ginecologista que comentou comigo que ela trabalhava no serviço de saúde, em que tinha uma jovem que frequentemente aparecia para fazer testes de gravidez. Toda vez que ela ia buscar esse resultado que dava negativo, a equipe comemorava. E ela pensava, ninguém para conversar com essa menina. Por que ela está exposta tantas vezes à possibilidade de uma gravidez? Se comemora que ela não está grávida, mas não se discute os reais motivos pelos quais ela está exposta a esse tipo de vulnerabilidade. Tá. Para fechar, gente, não sei se vou trazer algo de novo, mas o que a minha experiência vem me ensinando todos os dias é que não tem saída. Não podemos falar de gravidez na adolescência de forma homogênea, mas não tem saída. Precisamos sempre pensar em construir intervenções intersetoriais e territorializadas, e sempre com a participação juvenil. Por que o território, gente? Porque é no território que as pessoas vivem, estudam, trabalham, namoram, sonham.
O território se articula com a sociedade, mas apresenta um perfil histórico, demográfico, epidemiológico, político, social e cultural que o caracteriza como um locus em permanente construção. Quanto mais próximos dos territórios onde esses jovens estão inseridos, mais chance nós temos de desenvolver atividades e propostas profissionais muito mais condizentes com o que eles esperam de nós. Além disso, a intersetorialidade vai pressupor, junto com todos esses setores, saúde, educação, trabalho, cultura, esporte, lideranças locais, vai pressupor a participação de um ator fundamental, os jovens. Buscar espaços ampliados para falar com os jovens sobre saúde para além dos limites das instituições. Por que não falar de saúde nas praças? Por que não falar de saúde onde os jovens têm lazer no seu território? Mas para isso a gente vai precisar ouvir deles. Que espaços são esses? Além disso, precisamos ter equipamentos múltiplos, como os centros de juventude, para encontro e convivência dos jovens entre si, mas também para encontro e convivência das equipes de saúde com os jovens. Para fechar, eu quero dizer que fomentar a participação juvenil significa estar com eles nas ações de organização, planejamento e também avaliação dos serviços de saúde. Uma coisa que nós vamos fazendo há algum tempo, que tem dado muito certo, é trazer o jovem para pensar com a gente como abordar as temáticas de saúde. Parece simples, mas não é, gente. Potencializar de que forma o acolhimento é feito no serviço de saúde. Como é que nós acolhemos esses jovens no cotidiano? Por que os jovens não vêm nos procurando para falar das questões relativas a direitos sociais e reprodutivos? E, fundamentalmente, incluir as famílias nas intervenções. Entendemos a sexualidade e a reprodução como dimensões fundamentais da saúde humana. Em especial, queria dizer para vocês, garantir direitos reprodutivos a adolescentes e jovens significa assegurar condições de escolha para aqueles e aquelas que não querem engravidar, que querem planejar uma gravidez ou que já vivem uma gravidez. Ainda falando sobre vulnerabilidades diferenciadas, nós não podemos esquecer os jovens que cumprem medidas socioeducativas, muitas meninas grávidas ou que já são mães, cumprem medidas socioeducativas, moradores de rua, jovens em situação de abrigamento. Recentemente me chegou o conhecimento de uma proposta de trabalho belíssima, com meninas moradoras de abrigo que estão grávidas ou que são mães e que foi feita uma abordagem com elas para trabalho educativo usando cantigas de ninar. Antigas. E aquelas meninas que tinham muita dificuldade de vir para esse grupo, através dessa estratégia, puderam chegar e ter esse grupo como um valor para elas, para refletir o que fazer com uma criança no abrigamento e na saída desse abrigo. E os jovens que hoje vivem com HIV/AIDS também. Uma concepção negativa e reducionista sobre a gravidez na adolescência pode construir restrições e implicações conceituais na construção de pesquisas e na nossa intervenção com os adolescentes. Precisamos nos permitir releituras sobre o tema, a partir da escuta qualificada e do conhecimento sobre esses jovens e sobre os contextos sociais onde se inserem. Agora mesmo, para fechar, precisamos entender que a pobreza não significa apenas a falta de comida e de habitação, mas também carência de direitos, de possibilidades e de esperanças. Mas, ao mesmo tempo, a pobreza produz resistências e criatividade que evidenciam potencialidades e possibilidades de intervenção historicamente inéditas. Um melhor entendimento das vulnerabilidades e das potencialidades juvenis
nos possibilitará planejamento e realização de ações mais adequadas e eficientes. Sin embargo, há mucho que aprender e que hacer, há mucho que conocer. La invitación está hecha. Adelante. Gracias. Obrigado, Carmen. Muchas gracias, Carmen. Rápidamente, estamos con poco tiempo. Le vamos a pasar la palabra a Carmen Rodríguez, de aquí de Uruguay. Carmen es doctora en Educación y licenciada en Psicología, consultora de organismos en temas de políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud. Tiene una amplia experiencia en diseño e implementación de proyectos y programas de estas tres áreas y es docente actualmente de la Administración Nacional de Educación Pública de la ANEP y autora de diversas publicaciones. Gracias, Carmen. Carmen, tenemos 10 minutos. Bueno, buenos días a todos, a todas. Me pongo acá porque yo necesito consultar unos papeles mientras hablo. Y por otro lado, bueno, se trata de ir como muy rápido para también el mediodía empieza a apretar, así que voy a ir muy al punto, a los 4, 5, 6 puntos que me tentó compartir en la mañana de hoy a propósito de esta convocatoria, a la que felicito, saludo y conozco en distintos momentos de su construcción, y la verdad es una alegría verla llegar a un tiempo de maduración, un tiempo de síntesis y también un tiempo de divulgación de lo que llevó mucho tiempo de elaboración y de mucha gente, así que felicitaciones a todos de paso. A ver, yo leí el título que convocó a esta mesa y entendí que se trataba de pensar a propósito de ese lugar o de ese no lugar para lo común. Y me pareció súper interesante porque uno no puede abrir ahora en estos brevísimos 10 minutos una reflexión a propósito de lo que el concepto filosófico y político de lo común da a pensar. Un concepto apasionante. Su exploración es ardua, es tediosa, pero es terriblemente potente para pensar todos los tiempos de la humanidad, pero para este parece especialmente sugerente. Yo voy a ir directamente a tomar una cualidad de lo que podríamos entender por lo común. ¿Qué es lo común? Y me apoyo acá en elaboraciones de Pierre Dardot, muy recientes, del 2015, cuando ellos dicen, porque son un equipo de trabajo, bueno, finalmente lo común sería lo inexpropiable y lo inapropiable. Nadie nos los puede quitar y nadie puede tomarlo todo. Para algunos de nosotros, los que trabajamos en los territorios de las injusticias sociales, este es un principio axiomático. Es una piedra angular sobre la que querríamos apoyar todo lo demás. Es ese principio el que nos orienta para no perder la ruta y terminar creyendo que aquello que hacemos para la inclusión de adolescentes y jóvenes es algo así como una dádiva. Incluir se trata de la restitución tardía y postergada de lo que fue expropiado bajo la forma de una deuda histórica con los jóvenes de esta sociedad y de tantas otras. Es decir, que el trabajo, lo que entendemos como el trabajo educativo en estos territorios, tiene que ver con devolver lo que fue expropiado. Y de ninguna manera no es un regalo ni una dávida, es estrictamente el concepto de una deuda. Me reía cuando decía Agustín muchas veces no hay nada de qué luchar, porque yo traía una imagen muy épica. A propósito de algo que un educador social uruguayo, Diego Silva, que estará con ustedes mañana en la tarde, divulgó y que, bueno, lo quisimos retomar en una publicación que estará por salir, para decir que la vida de los adolescentes y jóvenes que tienen que crecer en la exclusión y en la pobreza de estos países se parece mucho
a una lucha con una hidra de 7 cabezas. Ese monstruo mitológico que fue enfrentado por un semidios como Hércules es muy similar a los desafíos que hoy tienen que enfrentar los adolescentes que viven en la pobreza. 1. Las desigualdades económicas son los ciudadanos más pobres. 2. La exclusión laboral se concentra principalmente en las nuevas generaciones. 3. La exclusión educativa. Algunos adolescentes no son para. 4. La mentalidad social dominante que reproduce una separación histórica entre adolescentes y menores. 5. La inexistencia política. Los espacios de participación protagónica son testimoniales. 6. Las prácticas punitivas y tutelares. El encierro es la respuesta arquetípica ante la transgresión y también ante la desprotección. Y 7. Una genealogía familiar de pobreza y exclusión. Asistimos a un proceso que lleva décadas. Generaciones sucesivas afectadas por las injusticias sociales y económicas y sus impresionantes efectos en los modos de existencia. Acompañar las luchas singulares contra la hidra es la tarea de los educadores y de los operadores que trabajan en una política de inclusión. Y acá abriríamos un debate amistoso, porque además lo encarnaríamos con muchos de los que están acá, amigos, académicos, intelectuales, pensadores. Estoy pensando en Uruguay porque es con quien tenemos más proximidad, pero se trata de levantar una reflexión y, créanme, firme desde el punto de vista teórico y a su vez traída acá a este espacio con muchísimo afecto, ya que se habla mucho del amor. Sí, hay que ser amorosos para discutir bien. Las luchas singulares contra la hidra que llevan adelante los adolescentes y los educadores que lo acompañan no es la individualización de los problemas sociales. Hasta hace muy poco estábamos acostumbrados a pensar casi exclusivamente en términos de lo universal y lo individual o lo particular. Y entonces solíamos decir, y lo seguimos diciendo, que el problema son las políticas universales y que todo lo demás es focalizado y que lo focalizado no cesa de producir circuitos paralelos, carreteras de pobres para pobres. Seguimos pensando así. Pero proponemos junto a pensadores actuales que la lucha es por lo común y que los abordajes individuales conceptualmente debieran ser sustituidos por lo singular de las vidas. Los humanos nunca vivimos individualmente. Vivimos en una trama singular que nos permite vivir, tener una vida vivible, y eso, cuando de adolescentes se trata, supone encontrar, entre otras cosas, adultos capaces de ofrecer con gestos y a través de innumerables detalles cotidianos el modo en que se da pase y se transmite de generación en generación el formar parte de una sociedad. Es lo infinitesimal, lo micro, lo minúsculo, lo que sostiene a lo grande, a lo macro. Esta es la idea de Gabriel Tardet, sociólogo fundante del campo de la sociología, pero tristemente omitido y demasiado olvidado. Esta es una discusión que tiene adentro además también la tensión entre las macropolíticas y las micropolíticas. Y ellas hablan lenguas distintas. Una en estadísticas, conteos, la otra piensa y actúa en una cotidianidad llena de anécdotas. Y a veces hasta decimos, no llenes las cosas de anécdotas. Pero esas anécdotas, ese contar, ese transcurrir cotidiano, es sustantivo. Es sustantivo porque es un relato social de cada quien. Es un relato que habla de las tentativas, de los intentos, de la búsqueda de las oportunidades. Es un relato que cuenta lo que se hace, por qué se hace, para qué se hace y con quién se hace. Y ese relato, lleno de anécdotas, es sustantivo para que alguien cuente algo de nosotros cuando somos adolescentes. Eso es un educador, un testigo, contador de anécdotas que ojalá, si fueron importantes, se transforman en memorables.
¿Qué sería de los grandes sin esa memoria de cuando fuimos jóvenes, de ese tiempo de la adolescencia llena de exploración, de búsqueda, de inquietudes, que seguramente trascendieron ese tiempo y se transformaron en lo que nos compone? Entonces decimos que vivir en sociedad es también ser alguien para alguien afuera de la familia. Esta partición y este desconocimiento entre una y otra, las macropolíticas y las micropolíticas, trae consecuencias nefastas para los efectos políticos de poner a las generaciones más jóvenes en relación con lo común. Encontrar las claves, los saberes, los conceptos que orientan la micropolítica es la función sustantiva de un educador. Y por supuesto no alcanza ni para empezar con la palabra vínculo. No es posible aquí ahora abrir extensamente esos saberes micropolíticos que orientan la función de educar a adolescentes en su lucha contra la hidra. Solo mencionaremos algunos. Que los adolescentes necesitan para desarrollarse lo que nos gusta pensar como un punto fijo en el mundo. Para que logren ser autónomos necesitan que durante un tiempo alguien esté muy cerca. Y transitar la adolescencia es ese ir y venir, ir y volver a un punto fijo. Es ese punto fijo que es el educador, que es el proyecto, que es lo que se ancla en el territorio, ese que instala algo afuera de la familia, el que se vuelve sustantivo para acompañar esa tarea de crecer de la adolescencia. Decimos que preferimos pensar que los educadores somos postas parentales, para decir que no somos ni las madres ni los padres, pero somos alguien que toma la posta, que toma el relevo y que sostiene una presencia significativa, que si es significativa, talla nuestra identidad. Y cualquiera de nosotros podemos evocar a más de un adulto no familiar que marcó nuestra experiencia. Eso es un educador. Decir que esa tarea educativa se apoya sobre una tríada que se compone de lo que nos gusta pensar como la presencia, la paciencia y la confianza. Para decir, y abriríamos una hora de trabajo a propósito de cada uno de estos conceptos, también filosóficos por otra parte, pero que muy rápidamente nos vienen a decir que la presencia no es la presencialidad, que lo que está presente se vuelve nítido precisamente cuando está ausente. Y que uno tiene que tratar de estar muy, muy presente en la vida de los gurises. También decir que la paciencia nos evocaría a ese tiempo en el que trabaja un educador. Ustedes saben, los griegos hablaban que habían 3 tiempos. Yo quiero tomar 2 para referir a en qué tiempo trabaja el educador. Uno es el tiempo uno era Cronos. Cronos era el tiempo medible, el tiempo que pasa. Ese es el Cronos. Y luego decían los griegos, está Kairos. Kairos es un personaje alado, adolescente, alado en sus pies, adolescente, así con un mechón que él pasa. Y aludía a ese tiempo de la oportunidad que pasa. Y por eso tenía un mechón. Si uno lo veía venir, lo tenía que agarrar. Porque si no lo agarraba, después él era pelado atrás y ya no se dejaba tomar. Las macropolíticas trabajan excesivamente en Kairos. La micropolítica articula a Kairos, las macropolíticas trabajan excesivamente en Cronos. Son puro Cronos. Pero educar y crecer ocurre en una combinación singular entre habitar un tiempo cronológico y vivir en los tiempos de Kairos, ese tiempo de la oportunidad. Por eso un educador es el que articula esos 2 tiempos. Él no puede trabajar exclusivamente en Cronos, tampoco fuera de Cronos, porque no hay lugar afuera del tiempo. Pero, en todo caso, es en ese interjuego entre Cronos y Kairos que esa magia, ese instante de la educación cobra sentido. Podríamos seguir poniendo conceptos a propósito de lo que constituye ese territorio de acción que compone una escena educativa y que es fundamentalmente hay que pensarla en términos de la posición de quien es ahí, un educador, un operador. No tenemos tiempo.
porque me parece que hay que hacerle tiempo a decir otras cosas también. Y es que en la dimensión micro no ocurre solo lo bueno. Y particularmente en las acciones dirigidas a adolescentes que transitan vidas dañadas y vidas mutiladas por la transmisión genealógica de la expropiación de lo común, con sus impresionantes efectos en los modos de existencia, también les destinamos prácticas totalmente detestables, de las cuales recientemente hemos visto sus efectos en los hechos de Guatemala. Pero cualquiera que trabaja en estos territorios puede evocar un sinnúmero de situaciones donde se da rienda suelta a lo inadmisible, de modos muy sutiles y más sórdidos, también aquí y en otros países. Son prácticas de humillación y de desprecio, que no son ya del mundo, sino del inframundo, interpretadas por sujetos que dan rienda suelta a lo pulsional, totalmente ignorantes de los principios éticos de la educación, tal como los pensó y los orientó Paul Ricoeur, como esa intencionalidad ética de la vida buena para todos en instituciones justas. El hecho de que los adolescentes pongan en marcha cierta tendencia antisocial y la destructividad que ella acarrea no autoriza a ningún adulto con sueldo de educador a dar rienda suelta a su propia violencia. Y aunque las conductas sexualizadas de ciertos adolescentes nos indiquen la presencia del abuso y del incesto, no autoriza a ningún adulto con sueldo de educador a gozar de esa miseria. Se suele decir que trabajar al modo de puntos fijos, postas parentales, con presencia, paciencia y confianza, es muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. Es cierto, la tarea educativa en ciertas condiciones requiere de enormes esfuerzos y conlleva un gran trabajo de elaboración psíquica de quien interviene. Pero es preciso decir también que esas prácticas de humillación y de desprecio se hacen con demasiada facilidad y parece que se siguen sin decir y se quiere que sean dichas muy poco. Dejo por acá. Muchas gracias, Carmen. La última ponencia está a cargo de Pedro Strozenberg. Pedro es formado en Derecho por la Universidad de Río de Janeiro y es doctor en Mediación Comunitaria y Derechos Humanos por la Universidad de Burgos, en España. Su trayectoria se caracteriza por su actuación en el área de derechos humanos en Brasil. Hoy en día es referente por su participación en la sociedad civil mediante su cargo de secretario ejecutivo del Instituto de Estudios de la Religión, el ISER, donde coordina estudios e investigaciones sobre políticas sociales brasileñas. Adelante, Pedro. Gracias, Juan. Buenas tardes a todas y todos. Tengo un dilema a suplir. Si hablo rápido, como Agustín, en los 10 minutos y nada me comprende, o si abro más despacio, disminuyo un poco lo que tengo que hablar para que ahí tenga una posibilidad en mi portuñol perfecto, así. Hablamos un poco sobre el tema de violencia, de seguridad, un tema tan caro, tan importante para nuestros países latinoamericanos. Entonces opté por la segunda acción. Incluso por la experiencia de Agustín, yo creo que comprendí unos 18% de la ponencia, pero también ese tema y escuchar ese tema aquí en Uruguay, para nosotros de Brasil, de Latinoamérica, es muy importante, ¿no? El tema de las drogas, de ese nombre que quieran llamar, pero esta política que está por detrás, Uruguay nos produce una ilusión muy fuerte, ¿no? A veces la política a distancias son más bonitas que dentro, ¿no? Esto viví también yo en Brasil, pero quiero decir en su nombre, pero para todas y todos, que esperamos que Uruguay nos enseñe a muchos cómo tratar este tema, porque tenemos visto muchos retrocesos en Latinoamérica y particularmente en Brasil. Pero bien, ya estoy gastando mi tiempo y tengo una otra cosa más a decir, que
estar aquí en Uruguay me produce un especial sentimiento porque las últimas, 7 generaciones en Brasil están marcadas también por Uruguay. Marcadas por un momento a los 36 minutos del segundo tiempo en 1950, y no hay un brasileiro o una brasilera de las últimas generaciones que no acompañó este momento y descubrió muchas veces Uruguay a partir del silencio que tuvimos. Pero en juventud ahora ya es otra cosa, porque la juventud quizás ya no sabe, porque tuvimos una derrota de 7-1 para la Alemania y así superamos el trauma de Uruguay. Bueno, tengo que... Si canto... ¿Qué tal? ¿Tú me ayudas? Es más fácil. Bueno, quería entonces restringir un poco mi propuesta de hablar ahora con algunas ideas provocativas para que podamos reflexionar y dialogar en este momento y en otros. La primera cuestión clave para mí es que la expresión de la violencia física, es una expresión joven. Tenemos muchas situaciones de violencia graves con niños, con mayores, el tema de feminicidio, son todos muy importantes, pero se ha conseguido lograr, afortunadamente, políticas que canalizan un poco esta violencia. Hay políticas de niñez, hay políticas de mayores, hay políticas de género que se avanzaron en Latinoamérica. Pero en la juventud, la expresión de ella es una expresión de privación de libertad. La solución es restringir la libertad de los jóvenes. Y en este sentido estamos muy mal parados. Yo no he leído el periódico hoy, pero puedo decir que con poca margen de error, que si hay una columna de cartas, va a tener una carta que dice la delincuencia, la juventud, no es más posible, no es más soportable, hay que tener manos duras, hay que tener políticas de represión. Esta es la manera como nosotros en Latinoamérica tratamos la juventud, en una mirada de punición, mucho más que una mirada de protección y de promoción de derechos. Y en ese sentido, justamente la edad más donde la libertad se busca, ¿no? Como nos han comentado un poco la inspiradora presentación de nuestros colegas chilenos, hay que buscar la libertad, todos nosotros. Y cuando jóvenes, quizá estas descubiertas son más esperanzosas y más radicales. Y entonces al mismo tiempo que la idea de radicalizar la libertad es la idea que la política pública castra esta libertad y pone cercas a ellas. Y en este sentido, libertad y riesgo son partes de este mundo de las políticas públicas de juventud, en mi modo de ver. Riesgo, sin también querer conceptuar mucho esto, solo en una perspectiva de vulnerabilidad producida por el medio y la libertad como una marca personal. En este sentido, también muy rápido para intentar seguir el tiempo, Juan Carlos, yo diría que una política de juventud para tratar el tema de seguridad tiene que tener estas dos miradas. Una mirada que llega a los jóvenes, llega al chico o la chica y que potencializa su libertad, sea capaz de hacerlo cada vez más libre, estimula la libertad. Una libertad asociada a derechos, a responsabilidad, a participación, a autonomía.
esta libertad de poder escoger qué camino quiere. Si a los 16 años, como dice Carmen, si quiere embarazar o no. Es un tema difícil, pero aquí tenemos que trabajar esto. Esta libertad individual, esta libertad de que a veces nos cuesta porque no reconocemos el otro el derecho, pero aquí está y en este sentido creo que es un debate en la política pública es importante. Las condiciones en escuelas, cambiar la lógica del sistema prisional. Solamente en Río de Janeiro son números muy discrepantes, ¿no? Si hablamos en Paraguay, Uruguay. Pero en Río de Janeiro, nuestra ciudad, nuestro estado, son 50.000 personas que están presas, están en las cárceles. Solo en Río. En Brasil son 620.000 personas. De estas 50.000, 60% son jóvenes, 60 y algo. Entonces estamos hablando de casi 40.000 personas, 40.000 jóvenes que están en las cárceles. Por una cultura de que hay que cercear la libertad. Esto tenemos que cambiar. La libertad es muy importante para poner en juego simplemente porque las políticas no funcionan. Y al mismo tiempo, como dicen las dos Carmes han mencionado esto, pensar el territorio. Cómo hacer una nación donde el territorio sea el destinario de impacto de la política pública. Entonces, una nación que mira el individuo y una nación que mira el territorio son la combinación necesaria, fundamental para la construcción de una política pública de seguridad. En este punto, dos cuestiones quiero especialmente llamar la atención y provocar. Primero, y ahí arriba, mejorar la policía. Y afortunadamente Uruguay y Paraguay no son, digamos, no están en la punta en los índices donde la policía es la más violenta. Pero también usando el ejemplo de aquí, de Río, para esa ciudad hermosa que todos están invitados, tienen que conocer, vale la pena, tiene su riesgo, claro, pero está ahí. Pero solamente en Río, en este año, murieron 53 policías en servicio. Solo este año. Y al mismo tiempo, la policía, el año pasado, ha matado casi 600 personas. O sea, más que este teatro. En un año normal. O sea, no fue un año especial. Un año que tuvo Olimpiadas, un año que tuvo elecciones, un año que la vida cotidiana se pasó y 600 personas fueron muertas por la policía. Casi 25% de todas las personas muertas. Y estos 600 casi son todos casi, jóvenes, negros, moradores de favela, cuya libertad está cerceada por el Estado, cuya posibilidad de opción está disminuida por la cuestión económica, de salud, como Carmen ha mencionado antes. Y esta libertad cerceada, sumada con el territorio, produce esta cantidad de muertes. Es una situación particular de Brasil, no. Está en Guatemala, está en Colombia, está en Venezuela. Afortunadamente está mucho menos acá en Uruguay y Paraguay. Pero es una realidad de Latinoamérica y es algo que tenemos que mover. Ahí brincamos, no sé si es una palabra, pero jugamos, que la ciudadanía tiene código postal. O sea, dependiendo del territorio donde vives, tiene acceso a cualidades de derechos, cualidades de servicios, cualidades de protección del Estado o no. Y entonces, en este sentido, también esto es una historia antigua, ¿no?, de Latinoamérica. En los últimos 30 años, en Brasil, mantenemos más o menos un promedio de 50.000 muertos por año. Ahora subió un poco más. Bueno, quizá después Rafael va a poder hablar un poco de la política nacional. Voy por gentileza a él no hablar de la política nacional.
que me preocupa mucho, ¿no? El tema de letalidad juvenil, de un plan de homicidios que desafortunadamente no tenemos. Pero yo diría que este es un marco histórico que no conseguimos cambiar. Si la democracia avanza, vivimos 30 años de democracia, pero los índices de violencia no bajan. No conseguimos romper esta lógica de jóvenes negros, hombres muriendo por armas de fuego, por temas de violencia de pandillas, de violencia con la policía. Y entonces la democracia en este sentido no está siendo plena, no está cumpliendo su tarea, su misión. Pero al mismo tiempo hoy vivimos un mundo completamente diferente que había hace 15 años, 20 años atrás, en términos de política de juventud, en términos de manifestación de juventudes. Tenemos, curiosamente, tal vez un periodo de más fragilidad de participación institucional y más fortaleza de participación juvenil. Las favelas, las periferias, los grupos tienen expresión, están representados, se manifiestan, ¿no? Por cultura, por educación. Pero esta movilización, la política pública muchas veces no es capaz de escuchar, de absorber, de comprender. Un poco de los tiempos. Los tiempos de movilización juvenil no están combinando con los tiempos de las políticas públicas. Pero también decir que hoy es un tiempo de desmovilización, yo no estoy de acuerdo. Creo que el contrario. Es un tiempo de mucha movilización. Tenemos que aprender cómo potencializarla. Las informaciones están más accesibles, más representación juvenil. Hace algunas décadas, pocas décadas, la expresión de la favela era muy invisibilizada, muy silenciada. Hoy en día no, hoy en día está en las redes, está en la tele, está en las expresiones variadas. Este es un avance de la democracia. Pero al mismo tiempo también se usa mucho padrones de violencia para expresión de derechos. Vimos eso en Chile, vimos eso en Brasil, vimos eso en México, en Egipto y en tantos otros lugares. La expresión de violencia se tornó también una manifestación de derechos. Eso no había hace 20, 30 años atrás, o 15, 20 años atrás. Y no sé, y yo tengo mucha dificultad de reconocer uso de violencia como algo legítimo para enfrentar la violencia. Pero al mismo tiempo, la invisibilidad, el silencio, la no escucha, las no soluciones, produce también mucha violencia. Y a veces esta es la herramienta que los usa. El ejemplo de los jóvenes de los colegios, de ocupación de los colegios, es muy emblemática en Brasil y creo que en Latinoamérica. No sé si ha pasado aquí en Uruguay, pero algo muy significativo que pasó ahí como expresión también de una violencia, que no se permite entrar en la escuela, no se permite a los maestros entrar en las salas, que se ocupa la escuela, a veces es un grupo pequeño de 15, 20, que usa, digamos, un movimiento de fuerza para imponer al otro su existencia. Bueno, y también una policía muy violenta y al mismo tiempo una policía hoy mucho más preparada que hace 20 años. Bueno, caminando para el final, yo diría que hay mucho más preguntas que respuestas, ¿no? Yo, para venir acá, no estuve antes con Rita, pero iba a decir eso a ella, pero personalmente vivo una crisis de para dónde vamos y cómo vamos. Es un tiempo de un desmonte de un modelo de democracia y espero que venga otro modelo de democracia, no un modelo de dictadura, ¿no? Esto mis padres experimentaron y espero que mi hija no va a vivir eso. Pero es una interrogación. Hoy en día en Brasil hay muchos movimientos pidiendo el retorno de las fuerzas militares. La idea de que hay que poner mano dura, hay que controle, hay que punición, es la cultura de la sociedad. Nosotros aquí en este auditorio muchas veces nos sentimos protegidos.
las preguntas que hicieron, aquí tiene casi una unanimidad, pero en la sociedad es así que vivimos. Si voy a preguntar, yo frecuento, bueno, en los últimos meses yo fui todas las semanas, pelo menos 2 veces por semana en Complexo do Alemão, que conocemos bien. Y ahí la policía dice, bueno, nosotros estamos en guerra, no estamos aquí para garantir derechos, estamos aquí para eliminar el mal. Entonces, si quiere convivir, la respuesta para el policía que está ahí en el Complexo do Alemão es que no quiero convivir, quiero eliminar ello. Ello es mi enemigo. Y si él es su enemigo, yo que estoy con ellos, ¿no? Con la gente de ahí, ¿qué soy yo? ¿No? Entonces, hay una complejidad hoy en día por el tema de la violencia, de nuevos reconocimientos y una posibilidad, son caminos mucho más de retroceso de democracia y de avance de dictadura. Entonces, son tiempos, a mi modo de ver, delicados. Afortunadamente, vosotros están en Uruguay y si tiene posibilidades, somos solo 20 millones que vamos a querer migrar para acá, en las fronteras. Bueno, entonces preguntas, ¿no? Dejo mucho más preguntas que eso. La policía es democrática, las políticas sociales. Primero hay que garantizar seguridad y después políticas estructurantes, o al revés, tiene que tener políticas estructurantes para después políticas de seguridad. Las UPPs que exportamos, el modelo que hoy están deterioradas completamente, era este modelo, decía, bueno, en la favela tiene que tener primero policía, y con la policía vienen los servicios, incluso el servicio que, una de las propuestas que será presentada mañana por Alex aquí, de juventud, de política de juventud, pero no fue suficiente. ¿Será que este es el modelo? ¿Será que hay que combinar? ¿Cómo combinar esto mejor? Pues bien, preguntas para que podamos reflexionar y juntos encontrar caminos que nos produzcan afectos, encuentros, desafíos y esperanza. ¿Sí? Muchas gracias. Muy obrigado a todos y todas. Muchas gracias, Pedro. Bueno, estamos medio pasados del tiempo, pero quería hacer una última reflexión, un resumen. La idea de esta mesa, como mencioné al comienzo, era salirnos del lugar común, ¿no? Y tocar cada uno de estos tópicos desde una mirada más amplia, de una mirada más innovadora. Y creo que el tema transversal que aparece aquí es la necesidad de desconstruir un poco la mirada sobre el joven, sobre las intervenciones, sobre las políticas, sobre el trabajo con joven. Nos parece que esta es una característica esencial de aquel que trabaja en cercanía con un joven en situación de vulnerabilidad. El nombre de este seminario es justamente Operadores Sociales e Inclusión Social Juvenil, y lo que estamos tratando entre todos de construir es cuáles deberían ser esas características esenciales que un operador debería tener, ¿no? Y cómo fomentar eso, cómo hacer que un país, que una institución que trabaja con jóvenes fomente en los operadores esta idea de la mirada diversa, de la capacidad de, como decía Agustín al comienzo, de entender la conducta del otro, por qué el otro se comporta como se comporta, no resultado solamente de un proceso irracional, sino de una racionalidad particular, resultado de un ambiente y de unas condiciones especiales. Entonces me parece que como idea general, ¿no?, de esta mesa, la importancia de tener esa mirada diferente, esa mirada comprensiva, muy vinculada a la presentación de los colegas de Chile, de amar, ¿no?, de tener una cierta actitud diferente de la que uno naturalmente debería tener por cuento, por resultado de las ideas, de los preconceptos que uno tiene al acercarse a ese joven. Tenemos tiempo para 2 preguntas muy rápidas, ¿no? Tenemos un poquito más. Okay. No, entonces tenemos tiempo para más preguntas. Ok. No sé si alguien se anima a empezar. ¿Algún comentario o pregunta en particular para alguno de los expositores? ¿Algún tema que les haya llamado la atención? No hay nada, nadie se anima. Ya al fondo. Aquí también. Yo creo este micrófono.
Hola, mi nombre es Matías, participo como secretario de Juventud de la Unión Latinoamericana de Ciegos y desde ese lugar quería consultarle a Carmen, creo que de Río de Janeiro, cómo trabajan en estas políticas sobre salud sexual y reproductiva con la población de personas con discapacidad. É mais uma situação que nós precisamos também de um olhar com maior conhecimento e com as necessárias intervenções de acordo com o que esse grupo pressupõe. No meu serviço, nós não temos um olhar diferenciado para esse grupo, mas precisamos conhecê-los melhor para construir. Acho muito bom esse destaque. Não consegui enxergar quem foi que falou, mas... Obrigado. Aquí adelante había una pregunta. Ahí. Aquí denunciamos. Perdón, buen día. Hola. Sí, Mónica, y quiero preguntarle a Carmen sobre el caso que nos comentó de su equipo, cómo, si se puede, ¿verdad? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Cómo siguió esa discusión? Sim, muito boa oportunidade. Foi uma semana de discussões intensas. Essa adolescente retornou para nós. Nós conseguimos fazer as orientações que ela precisava. Conseguimos ampliar esse atendimento para a família também. E deixa eu dividir uma coisa com vocês. Ela demorou 4 anos para engravidar. Casou. 3 anos depois do casamento é que ela engravidou. Mas o que eu quis mesmo trazer desse caso foi o quanto que visões tão antagônicas sobre autonomia, sobre juventude, sobre direitos sexuais e reprodutivos podem produzir intervenções tão equivocadas no mesmo espaço. Precisamos ter cuidado com isso. E mais do que isso, essa situação provocou na nossa equipe a construção de espaços cotidianos de discussão sobre os nossos vários entendimentos e olhares. E a partir daí nós resolvemos então construir uma metodologia de formação baseada em casos. Casos do cotidiano, exatamente como eles chegam no serviço e nos desafiam. Eu acho que essa situação construiu essa virada da equipe. Nós construímos, então, casos sobre os principais agravos da saúde do adolescente. Depois, evoluímos para os casos de trabalho infantil e juvenil em sua relação com a saúde. Mais recentemente, violência contra a menina adolescente. E a última experiência foi o que eu falei para vocês. Nós visitamos jovens ciganos, quilombolas e indígenas e construímos casos para que outras equipes possam se reunir e discutir localmente e intersetorialmente o que fazer diante desses desafios que chegam cotidianamente. Então, eu acho que esse caso provocou um crescimento muito grande na nossa equipe. Obrigada pela oportunidade de dizer isso.